En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Buenas, buenas. Hernán Ravelo, tienes tu micrófono cerrado, por Dios. No, estoy un caos yo, Dios mío. Sí, por ahí. Sí, pero ya escribí el otro. Okay. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Hernán? Sí, hola, ¿estamos en el aire? Sí, yo no sé qué pasó y nuestro Tampoco. equipo estaba igual de frisado al computador, pero ya, creo que ya estamos acá. Bueno, a ver, aquí estoy viendo en el celular la repetición. Vamos a ver si salimos al aire en 5, 4. Sí, yo ya Sí, nos sí, veo. estamos. Listo. Bueno. Oiga, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bienvenido a Conectados con Life, donde podemos sobrellevar estas dificultades tecnológicas fácilmente. ¿Sí o no? Bueno, bienvenidos a todos conectados con Live. Ya, sí estamos en el aire, al aire. Bienvenidos a este espacio en el cual, pues, seguiremos trabajando por seguir llevando evidencia a ustedes, por seguir llevando claridad, por seguir llevando información veraz, útil sobre diversos temas. ¿Sí o no? Así es. Como por ejemplo, hace 15 días. Como por ejemplo hace 15 días que estuvimos hablando de abuso. Es correcto, todo el fenómeno de abuso sexual con una super invitada, una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando con niños, niñas y adolescentes y nada, eso fue hace 15 días. Quien quiera ver, conocer mucho más sobre todo lo que tiene que ver con abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, lo puede encontrar en nuestra fanpage y ya, hoy, ¿qué tenemos, Ceci? Hoy vamos a hablar de un tema, a mí me gusta mucho cuando Conectados con Live se va como a cosas muy específicas, quizá con recomendaciones concretas. Bueno, yo no sé, eso es lo que estoy quizás esperando hoy. Y vamos a estar hablando de una emoción y de cómo manejamos una emoción muy específica, que es la emoción de la ira o del enojo o de la rabia y todos los sinónimos que podamos encontrar por ahí. Ok, hoy vamos a hablar de... Esto es tan poco esperanzador la forma en que la voy a presentar. Ya sé lo que vas a decir, que sí te recuerdo en mi posgrado diciendo exactamente esto. A ver, mándate. Vamos a hablar sobre la única emoción para la cual no existe un tratamiento validado empíricamente. Pero sí existen muchas herramientas que pueden ayudar. Mira, fui más esperanzador, quité el 80% de lo que digo, pero que sí hay un montón de herramientas para ayudar a manejarla. La ira como esa experiencia de orden subjetivo, como esa experiencia de orden interno, como esa experiencia que implica que respondamos cuando nos percibimos en amenaza, cuando empezamos a procesar información en la cual estamos sintiéndonos amenazados generalmente.
¿Saben? La ira tiene esa explicación de orden biológico. ¿Sí? La ira no solo es porque es que usted es amargado, es que usted es amargada. No, no tiene que ver con eso en realidad. Vamos a hablar de una emoción que sin duda alguna es motivo de consulta y que creo que tú y yo hemos tenido muchísimos consultantes, amigos, inclusive nosotros mismos nos hemos visto afectados por esta emoción, ¿sí o no? Sí, creo que una de las cosas que hemos trabajado un montón, que tú ahorita le das ese matiz, y es como la función que tienen las cosas, ¿sí? Todas nuestras emociones cumplen una función, incluso la ira o el enojo, que tantas veces hemos dicho como, uy, no, eso no funciona, o es que estás histérica, o este man es bravísimo, pierde el control, se encoleriza, y es que el enojo, como tú lo dices, es la respuesta a algo, ¿sí? Es esa respuesta a esa percepción de daño, que algo me está amenazando, que están pasando por algo que es importante mío. Y como todas las emociones que hemos trabajado antes, que hemos trabajado ansiedad, hemos trabajado tristeza, hemos trabajado miedo, no me acuerdo qué otra emoción hemos trabajado por ahí, seguro más. Sí, seguro que es. Se relaciona con un montón de cosas, entre ellas lo que pensamos, lo que sentimos en nuestro cuerpo y lo que hacemos, ¿sí? Tendemos a tener esas atribuciones, esas cogniciones que justo genuinamente dicen, hay algo que está en amenaza, esas sensaciones fisiológicas como de activación, de hágale, pelee, por ahí es, y las conductas que pueden ser discutir, pelear, subir el tono de voz, o incluso, a veces, si logramos ser habilidosos, quizá apartarnos un rato de ese estímulo para ver qué tenemos que hacer. Tal cual, tal cual. Y una emoción que cuando empieza a parearse con otras, pues básicamente va a aparecer también, como tú bien lo dices, frente a esa respuesta que tenemos nosotros, obvio, pero que también va a favorecer fenómenos o momentos de frustración en los seres humanos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque muchas veces esa ira se va a ver porque no logramos alcanzar algo que queríamos, porque no llegamos al punto que deseábamos, porque probablemente no se dieron las cosas como esperábamos, o porque probablemente también la ira puede estar asociada a nuestras interacciones. ¿Saben? A respuestas que tenemos de otros, ¿sí? Cuando alguien decimos nos defrauda, cuando alguien probablemente es deshonesto, cuando alguien probablemente nos ataca, ahí puede surgir la ira, ¿saben? La ira tiene esa connotación de defendernos, protegernos y así suena un poco extraño, cuidarnos. Claro, ya más adelante hablaremos de cuándo llega a ser un problema. Pero por lo pronto creo que es muy importante ese contexto que estamos dando porque cuando decimos ira, no necesariamente tiene que estar cargada de algo negativo. No necesariamente tiene que ir con algo negativo. Y creo que entrar como a esta parte negativa es un poco entrar a lo que normalmente hablamos del enojo, ¿no? Es como el enojo que destruye, el enojo que hace daño, donde vemos hostilidad, donde vemos, yo qué sé, gritos, amenazas o un lenguaje corporal hostil. Y es muy importante justamente lo que tú dices, y es que nosotros podemos sentir ira o enojo y cumplir con su función biológica necesaria, por ejemplo, defender algo que está en riesgo o luchar por algo que es importante para nosotros, sin necesariamente entrar como a estas conductas más peligrosas o esas conductas más como reprochadas. Pero hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuesta más regular el enojo, así como hay personas que se han conectado a nuestros programas de ansiedad porque les cuesta más regular la ansiedad o la tristeza. Claro, es que hay características de orden personal que pueden favorecer o desfavorecer eso, sin duda alguna, ¿sí? Muchas de las personas que estudian esto hablan, por ejemplo, de todo el fenómeno motivacional, lo que a mí me mueve. Probablemente lo que a mí me mueve va a ser que esté mucho más dispuesto a favorecer conductas que me acerquen a lucharlo, ¿sí? ¿Saben? Las expectativas cumplidas y las no cumplidas, ¿sí? Cuando no se cumplen las expectativas, las situaciones, como bien se los decía hace un rato, situaciones en las cuales nos terminan agrediendo, ¿sí? Y dentro de esas características también están las personales, mi historia de vida, ¿sí? Probablemente les diría la abuela, el espejo que tuve en casa, ¿sí? Sin duda alguna tiene que ver ¿La mucho abuela con... diría eso? ¿El espejo Sí, que tuve en sí, el casa? espejo que sí, es muy Tremendo dicho. colombiano, ¿no? Otra, mire, vaya aprendiendo más cosas colombianas, vieja. Pero acá se dice mucho eso, sí, o sea, es ese espejo, es eso que tuve en casa, esa crianza que sin duda alguna es fundamental, la crianza muy dada en enseñarnos lo que es permitirse frustrarse, por ejemplo, versus esa crianza en la cual nos enseñan que ni abate te frustres,
¿saben? Entonces eso nos va llevando probablemente a tener una serie de conductas y de repertorios y de parámetros de acción en los cuales la ira puede aparecer y gobernarme, o probablemente pueda aparecer y la dejo ser y no necesariamente me gobierna. Ujú. Sí, yo creo que el brochazo gris que queremos darle justamente a esta emoción va como hacia eso, ¿no? Es como revisen, quizá porque nos cuesta mucho, yo justo leo a Adri que nos pone ya en totas una pregunta, ¿no? Que ahorita la vamos a responder a Adri, te lo aseguro. Y ella es como, ¿cómo la controlo, no? Porque yo soy de carácter fuerte. Y a veces terminamos nombrándonos por nuestras emociones o por las emociones que nos cuesta más regular, cuando no necesariamente tiene que ser una patología, ¿sí? O tengo un problema de ira, que podemos empezar a desglosarlo un poquito justamente cuando hay una activación muy intensa, cuando rumiamos durante mucho tiempo sobre la situación, donde pensamos o tenemos esto que nosotros llamamos distorsiones cognitivas, es decir, leemos el mundo en color rojo todo el tiempo, o ya tenemos o presentamos esa comunicación agresiva e inefectiva constantemente. Cuando yo ya empiezo a tener efectos, esta emoción empieza a tener efectos en donde se ven afectadas mis relaciones, mis trabajos, mis contextos, ahí podríamos estar diciendo que quizá hay que buscar una ayuda extra. Tal cual. Y yo creo que cerraría con esto antes de nuestro comercial y de traer a nuestra invitada. Y es hacer énfasis en eso último que tú dices. Probablemente la ira, cuando mi historia de vida me ha gobernado, yo no cerraría las puertas. Y voy a ser muy abierto y muy directo en esto, no solo hacerlo en el programa, pero no cerraría las puertas a pedir ayuda. Sin duda alguna, como todas las situaciones emocionales que hemos hablado, cuando tocamos el tema de tristeza, por allá con un invitado que nos hablaba de depresión, cuando hemos tocado todo este espectro de miedos y de temores también con invitados que han trabajado sobre el fenómeno de ansiedad social, de fobias, de pánico, bueno, ansiedad generalizada, todo esto que hemos hablado. Aquí me arriesgaré a decir, ojo, la ira me gobierna, es importante pedir ayuda, sin duda alguna, sin duda alguna. Así ¿Sí o no? ¿Qué? Bueno, no, sí, eso, no voy a decir nada más. Ya venimos Sí, como... no, lo que pasa es que últimamente he visto mucha ira en redes sociales y la ira nos gobierna y terminamos lesionándonos de una manera densa. Significativa. Sí. Bueno, entonces, pues vieja Ceci, vámonos con nuestro comercial y ya venimos con la invitada. Va a estar súper bueno hacer el programa. Así es. Hágale. Bueno, profe Jorge Barraca llega ahora el 16 a Colombia. Ya Pues ya. está listo, así que todo nuestro entrenamiento. Que botemos información, demos sorpresas. Nuestro entrenamiento lo vamos a hacer en nuestra nueva sede. Entonces, todo aquel que vaya va a conocer nuestras nuevas instalaciones. Vamos a estar allá el 16, el 17 y el 18. Vea, ya me emborracho yo acá. Trabajando con el profe Barraca sobre terapia integrativa de pareja. Sin duda alguna, para todos aquellos que trabajamos desde la psicología, pues nada, actualizarnos es una prioridad. ¿Sí o no? Así es. Por esa razón, creo que va a ser nuestro, yo no sé si me arriesgo a decir eso, pero probablemente va a ser nuestro último martes en que, por los poquitos cupos que nos quedan, vamos a dar el 15% aún. Ya se acabó el descuento, pero a las primeras 5 personas que escriban en nuestras redes por interno, 15% de descuento, quien quiera formarse con el profe Barraca. Y nada, nos vemos por allá. Escriben por interno y ahí les contesto. Ok, bueno, viejas así, entonces, ¿quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? No sé. Yo tampoco. Ah, sí, ya sé. Hola, Emilio. Hola, El ¿cómo doctor están? Emilio, ¿cómo le va? Bien, con un poco de frío, pero feliz de estar acá. Un Normal. poco, hermano. Más berraco. Bueno, Emilio, bienvenido. Gracias que es por estar por acá. Y pues nada, como siempre, mi hermano, cuéntenos quién viene con nosotros hoy. Gracias. Sí, hoy nos acompaña Angélica Nieto y ella ya nos ha acompañado en programas antes. Angélica es una psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia.
que también tiene una maestría en Psicología Clínica Transcultural de la Universidad París 13. Actualmente es docente de la Universidad del Bosque en asignaturas del área clínica, con experiencia en supervisión de práctica clínica, de pregrado y maestría. Y adicionalmente es una terapeuta certificada en terapia dialéctico comportamental. Entonces, pues bienvenida, Angélica. Hola, ¿Qué hubo? Hola, ¿qué ya. más? Buenas Bueno, noches, yo ya me siento como en la casa, como en la sala de la casa, ¿cómo están? Bien, pues es que está su casa, está su sala. Sí, sí, Bienvenida. un poco sí, sí, en realidad. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy contentos de tenerte hoy acá de nuevo. Yo personalmente siempre me disfruto un montón cuando vienes, aprendo un montón. Gracias, Ceci, gracias. A mí me encanta venir, ustedes saben que yo soy feliz cada vez que me invitan. Bueno, súper. Bueno, ¿qué? ¿Al grano, nietico? ¿O qué? Sí, claro, por supuesto, Bueno, a eso vinimos. entonces, don Emilio, ¿por dónde arrancamos? Pues la primera pregunta, para empezar, muy general, es ¿qué es rabia o pues ira? Ok. Bueno, la ira básicamente es una emoción, como cualquier otra emoción, es una emoción que tiene una función biológica, es una emoción que nos ha permitido sobrevivir como especie. Yo creo que acá en otras ocasiones yo lo he dicho, y todas las emociones tienen una función y estas emociones han sido tan eficientes que a pesar de la evolución no han desaparecido. O sea, tienen exactamente el mismo formato que cuando empezamos a evolucionar no han cambiado mucho. Y básicamente la rabia es una emoción básica, importante para la supervivencia, y que nos ha permitido estar donde estamos hoy y haber acabado con los otros Homo sapiens que querían apropiarse de la tierra y gracias a la ira logramos quedarnos nosotros acá. En resumen, eso es la ira. Ok. Bueno, bien, creo que está mejor que... No, perdón. Está muy bien explicado, sobre todo porque, insisto, la gente cuando escucha la palabra ira da una connotación negativa. Y ahora que te escucho, no tiene connotación negativa. Es una emoción. Es Y una pareciera que emoción todos la tenemos. totalmente. Y tiene una función, como todas las emociones acá, en otras ocasiones hemos hablado de la tristeza, se le da una connotación súper especial a la alegría cuando la alegría es una emoción como cualquier otra, que también ha tenido una función social y biológica, pero la ira es muy importante. Pero como todas las emociones, pues el problema a veces no es sentirla, el problema es lo que hacemos en función de esa ira y es lo que creo que estando ya acá un poquito detrás de cámaras, veía que la gente ya empezó a preguntar sobre ese tema. O sea, el problema no es que sientas ira, el problema es lo que haces cuando tienes ira. ¿Sí? O sea que es normal sentirnos enojados y Total, enojadas. totalmente. Es normal, es esperable, es importante para la supervivencia. O sea, piensa en un momento, pensemos un mundo donde no existiera la ira. No, No perfecto, todos existe. zen, todos Sí, contentos. no, o sea, todo paz, todo amor. Entonces resulta que a nosotros alguien nos va a atacar y entonces no sé, o sea, veo yo a alguien que se me acerca en la calle con un cuchillo y yo digo, oh, mira qué hombre tan simpático, ¿será que viene a preguntarme la hora? Y no, pues ahí ya, o sea, morí. Yo necesito defenderme. Particularmente necesitamos defendernos, o sea, esa es la función de la ira, proteger y defendernos. En nosotras las mamíferas, la ira es supremamente importante y con la ira hemos podido defender a nuestros hijos durante mucho tiempo. La ira nos hace tener más fuerza, la ira nos hace reaccionar de una manera más rápida, nos hace proteger de una manera más eficiente, nos permite proteger nuestro entorno, a las personas cercanas, es muy útil. Sin ira no hubiéramos podido sobrevivir, en realidad. Nos hubieran matado rapidito, que fue lo que pasó con otras, digamos que en nuestro proceso de evolución había como varios grupos de Homo sapiens y finalmente nosotros ganamos porque acabamos con el resto, en realidad. ¿Sí? Suena cruel, pero pues así es la vida. Realmente fue lo que pasó.
Entonces sí, totalmente, es una emoción totalmente esperable, a la cual se nos castiga mucho, pero creo que si fuera más validada se manejaría mucho mejor. Yo creo que el problema de la ira históricamente es que no nos la han sabido validar y por lo tanto la vemos como algo negativo, como un defecto de nuestro carácter, cuando en realidad hace parte pues de una respuesta emocional que nos permite relacionarnos con el entorno. No, o sea, es muy eficiente. La ira es eficiente, la necesitamos. Pues escuchándote, número uno, no pensé que me fuera a pasar esto, pero me siento extremadamente validado. Que gracias, que muy amable. No, Y, señor, para eso estamos. y precisamente en la línea de esto, ya hay varias preguntas por ahí, pero antes de eso me gustaría que mantuviéramos una hora que tenemos. Ya vamos a responder sus preguntas a las personas que están conectadas, pero mira, Nietico, mira, entonces tiene que tener siempre un origen situacional, siempre tiene que haber detrás una situación que la produzca. Normalmente, o sea, casi todas las emociones en realidad son una manera como nosotros nos relacionamos con el entorno. Lo que pasa es que no siempre podemos rastrear tan fácil cuál es la situación. O sea, a veces sí lo podemos identificar de una manera muy clara, pero la ira particularmente sí tiene algo y es que es muy automática, ¿no? O sea, somos mucho más impulsivos en función de la ira. Pero normalmente sí es por algo o puede eventualmente también ser por algo que interpretamos que no es necesariamente la realidad, ojo, y puede ser también por algo que imaginamos que no es necesariamente la realidad y también puede ser por algo que viene a nuestra mente en una imagen y no, eso no es necesariamente la realidad. O sea, no tiene que pasar necesariamente afuera, pero sí pasa en nuestro mundo interno. Porque esa es una de las características que tenemos los seres humanos y es que nosotros logramos producir respuestas emocionales imaginando y al parecer somos la única especie que podemos hacer eso que se sepa, porque tampoco los animales, no tenemos un lenguaje con los animales que nos permita saber exactamente cómo lo perciben, pero al parecer somos la única especie que puede hacer eso, o sea, que puede activar sus respuestas emocionales imaginando. Por eso cuando tú hablas ahorita de la exposición en ansiedad, pues por eso se hace imaginería. Uno se imagina algo que puede pasar y uno tiene exactamente la misma respuesta emocional. Si nosotros nos ponemos ahorita a imaginar, todos los que están escuchando el programa, la última situación donde sentimos mucha ira, vamos a tener toda la respuesta fisiológica asociada a la ira. Nos va a dar calor, vamos a sudar, nos vamos a poner rojos, o sea, va a pasar exactamente eso. Yo la tuve hoy hablando contigo, Nieto. Yo sé. Hace un rato la tuve con ella antes de empezar el programa. Conversábamos. Ok, listo. Entonces, pues, qué interesante eso, porque entonces sí es verdad. O sea, ni mis perros ni sus gatos se levantan bravos porque sí, nosotros sí. Por un sueño, por una pesadilla. Sí. Ok. Sí, recuerdo, me pasó hace unos meses, pero tuve un sueño que mi pareja me era infiel, pero yo veía. O sea, yo veía la situación y me levanté muy bravo. O sea, como que yo lo escuché, fue muy chistoso porque yo lo escuché normal, obviamente, él en su amorosa inocencia me llama común y corriente y yo estaba toda, no, me faltó decirle cómo le va, pero fue muy cómico porque yo le decía, a ver, yo era absolutamente consciente que había tenido un sueño, pero era impresionante el sentir el enojo al escuchar su voz como si hubiera sido real, a pesar de que yo era completamente consciente que había sido un sueño y que no estaba pasando nada, ¿no? Afortunadamente el hombre es psicólogo y no le parece tan loco que tengamos esas conversaciones, pero fue como, estoy muy enojada. O sea, te vi con otra vieja. Y tuve también hace no mucho un sueño donde mi hija era atacada por alguien. Ustedes no sé, yo me levanté, pero, o sea, tenía taquicardia, estaba sudando, o sea, me levanté, al punto que me levanté y fui a la habitación de ella a mirar que estuviera ahí. Y como que dentro de mí yo dije, es obvio que acabo de tener un sueño, pero yo necesito chequear. Y fui a la habitación, abrí la puerta, la miré, ella obviamente plácidamente durmiendo y fue impresionante como toda la sensación fisiológica que tuve de ver que la estaban atacando en el sueño, por ejemplo. Ok. Solo cierro con esto.
Para el primer sueño, te invito a ver un programa de poliamor que tuvimos hace unos meses. De pronto te ayuda. Okay. Voy a llamar a María Fernanda Valderrama para que me colabore ahí con ese dato. Ok. Bueno, ¿con qué seguimos? Angélica, un poco relacionado a lo que estás diciendo, Adri Suezca nos pregunta si la ira es una emoción, pero si no la sabemos controlar, ¿puede ser malo? No, la ira no es mala, Adri. Lo malo es lo que haces cuando estás bajo la ira. Ninguna emoción va a ser mala, nunca. Ni la ira, ni la tristeza, ninguna emoción es mala per se. ¿Qué puede ser problemático? Que la conducta que tú tienes cuando tienes ira te haga daño o le haga daño a otras personas. Eso es lo que puede no estar tan bien porque interfiere con tus áreas de ajuste, porque te genera dificultades con las personas, porque te haces daño a ti mismo. Y no me refiero solo a daño físico, es que uno se hace daño emocional también, porque además toda la respuesta de ira que uno tiene, acá los pongo un poquito, o sea, piensen en la última vez que sintieron mucha ira, y cuando uno le sucede esto, tú quedas cansado, es como si hubieras vivido una maratón, o sea, como si hubieras corrido un montón, te duelen los músculos, quedas agitado, tienes taquicardia, o sea, hay una cantidad de respuestas fisiológicas, pero esa sería la respuesta. La ira nunca es mala, jamás, porque ninguna emoción es mala. Lo que puede llegar a ser problemático es la conducta que tienes en función de esa ira. Ok, y un poco en esa misma línea que tú nos dices que tiene mucho que ver con lo que hacemos, más que con sentir la emoción. Marcela nos pregunta cómo podemos empezar a delimitar esa ira y dónde empieza a convertirse en violencia física y psicológica. Porque es que una cosa es la ira y otra cosa es la violencia. La violencia es algo programado, la violencia sí es algo que se planea. Ok. Entonces, acá hay que tener en cuenta eso. Cuando yo tengo una conducta impulsada por la ira, eso probablemente sea impulsividad. Cuando yo estoy hablando de violencia, la violencia es planeada. ¿Sí? Se los pongo de esta manera. Yo no voy a entrar a atracar a una casa con una pistola y a pegarle a las personas a las que voy a robar porque a mí me entró un impulso. No, eso estaba planeado desde el principio. O sea, seguramente si entré con una pistola ya de por sí entré de manera violenta. Entonces, no hay que confundir entre la ira y la violencia. La violencia es un fenómeno supremamente amplio que cubre un montón de cosas y no está necesariamente asociada con la ira. La violencia, por ejemplo, muchas veces está asociada con la percepción de poder, no necesariamente con ira. Entonces, sí, creo que habría que separar como las dos cosas. Y se puede convertir en algo violento. Es que yo pienso que bajo la ira podemos ser muy violentos, realmente. Sí podemos llegar a ser violentos, podemos llegar a tener una conducta impulsiva que haga daño, pero es que básicamente esa es la función. O sea, lo que nosotros necesitamos es leer un poco el contexto para saber cuándo es útil y cuándo no es útil. Sí, que eso es un poco lo que pasa como con todas las emociones ahora, que nosotros seguimos respondiendo de una manera muy primaria a eventos que no lo ameritan, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que a mi hija, el ejemplo que les daba ahorita, no es lo mismo que la ataquen en la vida real a que la ataquen en un sueño, pero si yo me comporto de la misma manera en ambas situaciones, eso es lo que termina siendo problemático. Ok, bien. Creo que queda más que claro, sobre todo por eso, porque tampoco estamos tratando de validar y de dar a entender a la gente que se conecta a lo que implica la ira, sin necesidad de caer en justificar violencia. Y Total. creo que queda más que claro con... O sea, cabría la posibilidad que yo tengo todo el derecho a sentir ira por una situación, pero no necesariamente tengo por qué terminar siendo violento. No, realmente no. Y yo creo que acá hay una cosa y es que en nuestra cultura particularmente, hablemos de nuestro contexto, nos han enseñado que el carácter fuerte, que creo que lo leí, no sé, en un comentario en algún momento, que el carácter fuerte es como algo incontrolable y que eso aparte que tú estés iracundo. Y eso son dos cosas muy diferentes. O sea, una persona que está iracunda constantemente, o sea, que está constantemente con ira y con ira, yo entraría a mirar otra cosa. Eso no es carácter fuerte. Creo que hay un problema de regulación con esa emoción y esa emoción está cumpliendo algo en tu vida, tiene una función y no es la función biológica para la que está diseñada. O sea, uno no vive con ira todo el tiempo, ¿sí? Listo. En esa línea,
una pregunta que creo que empieza a cobijar varias personas, o varias de las preguntas, la voy a resumir así, es, ¿qué hacer cuando mi ira me sobrepasa? Y perdón, si quieren, de una vez lo engancho porque es que no quiero dejar esto nietico y es, Ari Suezca nos dice, o sea, ¿cómo yo puedo controlar la ira? Es que yo tengo un carácter muy fuerte, yo no puedo controlarla, ya tengo una bebé. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué hacer cuando me sobrepasa la ira? ¿Qué Ok, podríamos hacer? listo. Entonces, yo creo que acá tenemos que separar tener un carácter fuerte con comportarse de esa forma. Es Ok, como lo primero en lo que yo los invito. O sea, empecemos a separar una cosa de la otra. O sea, yo puedo tener un carácter un poquito más, dice mi mamá, un carácter volado. Dicen mis papás, es volada. ¿Sí? O sea, yo sí puedo tener como un carácter mucho más fuerte, es decir, que puedo responder con ira a muchas más cosas, pero eso no quiere decir que mi emoción me nuble y yo no pueda actuar diferente o hacer una conducta opuesta a la ira. Que creo Ujú. que acá me estoy como adelantando un poquito, pero es como lo que normalmente se entrena con una persona cuando se trabaja ira. El tema de la ira no es decir, voy a respirar hasta 10, soy un ser de luz, amo a la humanidad. Eso no funciona, porque la ira te está informando algo. Entonces, lo que yo le preguntaría a la persona que dice que tiene un carácter fuerte, porque yo me definí durante mucho tiempo también de esa misma manera, es qué está haciendo la ira por ti o qué hacía por nosotras si nos unimos acá. Y yo descubrí que el estar constantemente con rabia me permitía a mí lidiar y me meto acá con otro tema y lidiar con una emoción que yo no toleraba tan bien y que al no poderla tolerar bien la convertía en ira para poder manejarlo mejor. Entonces es diferente cuando tu ira es primaria y te está respondiendo a algo del ambiente que amerita que te enojes, y otra cosa es cuando es secundaria y tiene una función de ayudarte a lidiar con una emoción con la que no lidias tan bien. ¿Sí? No sé ok. si fui clara con eso. Pero de Yo, pronto les cuento, hago acá una pequeña autorrevelación que de pronto algunas personas que me están escuchando pueden sentirse identificadas con eso. Yo me definía como una persona de un carácter muy fuerte. Mi mamá decía, es volada, ¿sí? La vieja es volada, o sea, tiene un carácter duro. No, qué Pero va. yo con el tiempo me empecé a dar cuenta que yo no tengo, a mí me cuesta, me costaba mucho antes, ahora un poco menos, me costaba mucho tolerar la tristeza. Yo no soy buena gestionando la tristeza, ¿sí? Porque me fue castigada la tristeza en mi historia, no me fue muy validado el sentirme triste. Entonces yo me empecé a volver una persona muy irritable. Entonces cuando yo estaba triste, yo lo mostraba era estando irritable con la humanidad. Qué fastidio esto, qué fastidio lo otro, qué mamera, no me gusta, no me gusta, no me gusta, me molesta, discutía. Y fue algo que en mi adolescencia además me fue muy reforzado, supremamente reforzado, ¿sí? Como me protegía mucho mi ira de que la gente se metiera conmigo, por ejemplo. Entonces me hacían algún comentario así como pesadito, tal, y yo me alborotaba, entonces mis amigos decían, si por ahí alguno de mis amigos del colegio puede confirmar, decían, a Nieto no se le puede decir nada. Entonces yo cortaba un montón de interacciones con las que yo no podía ser tan eficiente, o poniendo límites, etcétera. En la medida en que yo he aprendido a tolerar mucho mejor la tristeza y me la permito, cada vez siento menos ira. No es que no la sienta, pero reacciono de manera mucho menos, o sea, ese carácter fuerte que me definió durante mucho tiempo está muchísimo más controlado, y también aprendí a leer contexto. Yo a veces, Hernán y Ceci, que han trabajado conmigo en otros contextos, sobre todo Hernán, que ha estado mucho tiempo a mi lado, sabe que yo puedo leer muy bien el contexto y puedo estar furiosa, realmente muy, muy molesta, y hago la conducta opuesta a mi ira y puedo seguir funcionando, pero eso me costó, o sea, me costó entender cómo funcionaba la ira en mí. Entonces, no sé si de pronto esto pueda contestar como la pregunta de Adri, porque yo también soy mamá y era una cosa que me preocupaba. Yo decía, voy a hacer, o sea, Dios mío, o sea, y he tenido ira con mi hija, sí, la he tenido. Y me he comportado en función de esa ira, sí, me he comportado en función de esa ira, he gritado, he hecho cosas de las que claramente no estoy nada orgullosa, pero en la medida en que también he ido aprendiendo cómo gestionarlo de una mejor manera y cómo expresar mi molestia de una manera más eficiente, cada vez la siento menos, y también mi conducta está mucho más
dirigida hacia otras cosas y a expresar mi molestia. Yo no dejo de expresar mi molestia, no he dejado de expresarla, sí, pero de una manera distinta. Nieto, ¿valdría la pena para la pregunta de Adri, para lo que tú nos cuentas y para lo que muchos pueden estar pensando, viéndonos y escuchándonos? Si no sé cómo gestionarla, pedir ayuda sería una opción. Sí. Okay. Sí, a mí me parece que es muy útil porque no es... A ver, la ira nos protege un montón. Yo no sé si las personas que acá han lidiado con la ira como yo se puedan sentir identificadas, pero nos protegió y nos ayudó un montón durante muchos años. Hizo muchas cosas por nosotros, pero ya llega un punto donde dice, yo no quiero ser esa persona que está enojada todo el tiempo o que tantas cosas le dan enojo. No quiero ser, no me siento cómoda, no es esta quien soy yo en últimas, tampoco. Y pedir ayuda es totalmente válido porque uno no sé, yo pienso que uno no sabe hacerlo solo. Yo no lo pude hacer completamente sola. O sea, fue porque adquirí herramientas nuevas, sino o sea, creo que a punta de intuición, a mí nadie me enseñó qué hacer con mi ira, y más si tú creces en un ambiente donde o la ira es reforzada o tus papás también son de mal genio, es como normal, ¿sí? Entonces, en mi familia es como, ay, todos los nietos son así. Es que los nietos son así, pero no necesariamente. Ay, ahora justo, perdón, y por acá Emilio y Hernán me disculparán porque tenemos un orden de preguntas, pero es que justo empezaste a hablar de el enojo como esa emoción secundaria que está escondiendo algo más. Y Natalia nos había hecho una pregunta similar, pero contraria. Ella preguntaba algo así como, ¿cómo controlo la ira para evitar que eso me lleve a ansiedad? En tu caso era Sí, tristeza. yo la vi. Ajá. No sé si la contestamos. Natalia, mira, yo creo que lo más sabio que uno puede hacer con uno mismo, quizás, es que tú notes qué te está diciendo esa ira, o sea, y es empezar a preguntarse, ¿está justificado que yo tenga este nivel? Porque a veces uno también tiene ira u otra emoción, pero está muy por encima, o sea, uno está muy, no, o sea, uno mismo se da cuenta de por qué la siento tan fuerte si la situación de pronto no lo amerita. Y una de las cosas que creo que más puede ayudar es que uno se conecte con la sensación fisiológica por encima de quedarse en su cabeza dándose todas las explicaciones de por qué tiene sentido que yo esté iracunda y odie a la mitad de la humanidad. ¿Sabes? Porque la ira hace mucho eso, o sea, uno empieza como, claro, claro, Cecilia también se puso un saco porque como yo sabía que me iba a poner un saco, ay no, claro, como Cecilia no se deja para cara y qué belleza, y empieza uno taca, ¿no? Y trabaja y cuando yo puedo decir, ¿por qué siento ira? O sea, ¿qué me da mi inseguridad? ¿Será que estoy brava con Ceci por otra cosa? De pronto estoy brava con Ceci porque, no sé, nos encontramos hace 8 días y ella no me saludó inmediatamente y yo de pronto hice una interpretación y por eso es que estoy brava con Ceci. O sea, el saco es lo de menos. Sí, yo creo que eso ayuda mucho, como entender qué es lo que te enoja y si te estás dejando llevar por la mente. Porque si la mente empieza a pues por eso es que da ansiedad, porque uno arranca a decir, no, claro, no sé qué, no, pues habráse visto, no, qué maravilla, ay, no, qué pereza cuando la vuelva a ver. Entonces uno ya empieza a anticiparse al futuro, ay, qué pereza cuando nos volvamos a encontrar, ay, no, yo ya no quiero ver a Ceci, no, mejor yo, ay, no. Y entonces por eso es que se vuelve ansiedad, porque uno está anticipándose a un montón de cosas que ya no tienen nada que ver ni siquiera con la ira original. No sé si con eso de pronto le contestaron a Natalia. Re. Okay. Volviendo un poco a la relación, como las conductas que tenemos con la ira que sentimos. Valeria pregunta, ¿hasta qué punto está bien aislarme de la persona o situaciones que me producen ira? Es decir, ¿es correcto siempre aislarme? Yo acá te contesto con cambio la palabra correcto y cambio la palabra siempre, porque ninguna de las dos realmente nos va a dar como una buena respuesta. Entonces, Valeria, aislarse cuando sientas mucha ira y tú en el momento notas que te está haciendo muy difícil manejar como la conducta que va a ir impulsada por esa ira, como que quieres gritar o de pronto quieres como insultar a la otra persona o inclusive agredir físicamente,
¿Es más sensato que te alejes? Sí, es más sensato. A mí siempre me preguntan en estos casos, sobre todo los que estudian psicología, ay, pero eso no es evitar, y yo sí. ¿Quién le ha dicho que la habitación es mala? Yo siempre doy un ejemplo de mi mamita, porque mi mamita es muy sabia. Y mi mamá dice, evitar no es cobardía. No sé si sus mamás alguna vez les han dicho eso. Pues es una cosa que a mí toda la vida se me ha quedado. O sea, hay momentos donde es más sabio evitar en ese momento una contienda y darte como un espacio y ahí sí volver a resolver lo que está pasando. Las cosas no son correctas ni incorrectas, creo que tienen más que ver con que puedas leer el contexto. Entonces, es muy diferente si tú, por ejemplo, no sé en qué contexto me lo estás preguntando, Valeria, pero voy a tratar como de darte un ejemplo que puede llegar a ser como universal, ¿sí? Si yo estoy teniendo una discusión con mi pareja que se está subiendo mucho, de pronto por un tema, no sé, porque a mí me molestó que llegara tarde y la cosa está aumentando y aumentando y yo tengo como esa necesidad de decirle más o menos como de que se va a morir, porque estoy muy enojada con esta persona. ¿Es sensato que te vayas de la situación? Sí, es sensato. Porque ya se está subiendo mucho, la conversación ya dejó de ser una conversación, está escalando y se pueden agredir y la cosa puede empeorar. Así que yo te diría, ¿es sensato? Mucho. Que cada vez que te enojes con él, te quieras ir ante el menor signo de enojo, ya no es tan sensato. O sea, ya no es tan efectivo querer irte en todos los momentos. Ay, ¿sabes qué? Ay, no, esto ya me sacó la piedra, chao. E irse. Eso es lo que ya no funciona también. Tiene que ver más con leer realmente que se esté escalando mucho. Uno de alguna manera sí se logra dar cuenta. Yo he aprendido a darme cuenta sobre todo con el cuerpo. Creo que acá les voy dando como algunas estrategias que pueden funcionar y a mí como que el cuerpo me avisa cuando se me está como volando, ¿sí? El aumento de la temperatura, por ejemplo, es bastante significativo. Es una de las cosas que yo ya digo, esto está escalando. Y la tensión muscular, uno también la nota. O sea, empiecen, por ejemplo, ustedes a notar, uno ya empieza a apretar acá, La mandíbula. apretar, sí, y tú ves cómo se mueven además los huesos de la mandíbula, o sea, uno empieza a apretar esto y normalmente suele tensar los brazos y las manos, pues porque fisiológicamente uno se está preparando para atacar, o sea, uno está con los taches, o sea, uno está listo, ¿sí? Entonces tu cuerpo se alista automáticamente. Entonces a mí como que la tensión de esta zona, tensión de los brazos, tensión de las manos, tensión de la cara y aumento de la temperatura, que yo empiezo a sentir acá ya la irrigación como que se me empieza a subir mucho y siento mucho calor, a mí ya me anuncia que estoy escalando y que va a ser un poquito más difícil que me baje de ahí. Entonces es un buen momento para retirarme, pero es ponerle como mucha atención al cuerpo. Que creo que alguien, perdón, yo me vuelvo un tricito, pero alguien inclusive preguntaba el tema de mindfulness para el manejo de la ira. Y acá quiero como contestarte sin que hayamos metido la pregunta, pero creo que efectivamente mindfulness es muy eficiente para que uno pueda leer la respuesta fisiológica y notarla y quedarse con ella sin pasar necesariamente a la acción, por ejemplo. ¿Mm? Exacto. Sebastián había hecho la pregunta y yo ya la había revisado por ahí. Entonces, esa sería la respuesta que le podría dar a Valeria. Ok. Bueno, y en ese orden, y ya respondió a Sebastián bien, hay una pregunta. Primero agradezco por la apertura y aquí hacernos una autorrevelación. Y pues quiero ir al grano con Área. Área nos pregunta, hola chicos, mi papá en mi infancia me dio muy duro con lo que tuviera en sus manos, me daba, tal cual. Pero mi papá no es mal papá. Es extraño, lo sé. Pero cuando pequeño me dije, no quiero ser como él cuando sea grande. Pero no sé qué me pasa y de manera inconsciente soy violento cuando tengo ira. Insisto, Área, gracias por... Sí, creo que le gracias da por contexto a compartir. una muy buena pregunta. Sí, sí, y me surgen tantas cosas con esa pregunta, o sea, mientras que la ibas leyendo empezaron varias cosas. Entonces, lo primero que te quería decir es que fíjense cómo culturalmente nos dicen como es muy loco que usted piense que una persona que lo agredió inmediatamente es una mala persona.
O sea, como que hay inmediatamente la necesidad de decir, es extraño que les diga que me pegaba, pero que es un buen papá. Y acá yo quiero como romper un poquito eso en términos de que la buena paternidad y la mala paternidad, eso es otra historia, pero seguramente él hizo cosas que te lastimaron. Eso no quiere decir necesariamente que haya sido una mala persona, pero hizo cosas que lastimaron. Era como lo primero que quería decir acá. Y efectivamente, cuando tú dijiste, yo no quiero ser como él, tiene todo el sentido del mundo, pero quiero contarte algo, y es que tu respuesta emocional biológica es más poderosa que tus buenas intenciones. No es tu culpa, en realidad no es tu culpa, porque no es consciente. O sea, tú ante una situación no dices, ay, voy a portarme bien bravo como era mi papá, porque es que esto es un gustazo. No. O sea, simplemente tú tienes la respuesta de ira y aprendiste desde pequeño que la ira tiene una cosa, la ira es muy protectora. Y si nosotros vimos cómo en nuestro ambiente alguien se protegía a través de la ira y controla mucho. Por eso cuando uno tiene un papá que es muy bravo, que te pega, o una mamá que ha sido violenta físicamente, eh, y además le transmiten a uno como, a mí me respeta, y eso no es respeto, uno les coge pavor, pero es que para eso es. No estoy diciendo que sea bonito, ni lo estoy justificando, ni muchísimo menos, habráse visto, de ninguna manera, pero esa es la función que termina cumpliendo y la gente le coge miedo a una persona que expresa ira constantemente. Entonces tú de alguna manera aprendes que esa es una manera de lidiar con los problemas, y de pronto cuando sientes mucha ira y no sabes muy bien qué hacer con eso, pues aparece el mecanismo que aprendiste desde que eras muy pequeño. Pero a mí ya me parece de por sí una cosa increíble que te des cuenta que es un mecanismo. O sea, que es algo que haces inconscientemente y que te encantaría cambiarlo. Eh, y que acá está el truco. El problema no es que sientas ira, sino que seguramente hay que trabajar en esos comportamientos violentos porque tú estás incómodo con ese comportamiento violento. O sea, no te hace sentir bien. Y más si está ese peso de, pues me parecía a mi papá. Pues claro, porque aprendiste. Eso fue lo que aprendiste. Ahí es que empezar a aprender cosas nuevas para que ya no aparezca ese aprendizaje como primera opción, sino que tengas como no, eso es como una navaja suiza. O sea, primero otras herramientas antes de tener una conducta violenta necesariamente, ¿sí? Ok, bien. Eh, Antes de seguir, quiero hacer énfasis en como una retroalimentación que nos hace Santiago Zárate. Por cierto, qué bueno que nos vea. Santiago ya nos está acompañando aquí en varios programas. Santiago dice, muy chévere aprender eso. La habitación cuando hay altos niveles de ira en realidad es hacer acción opuesta, o sea, hacer lo opuesto a lo que el impulso de la ira nos llevaría a hacer, que puede ser agredir. Aprender a reconocer esos puntos de no retorno y saber cuándo retirarse antes de llegar a ese punto puede ser la mejor manera de actuar. Tiene que ver con lo que respondías antes, y qué bueno poder ir llegando como a estas conclusiones sin duda alguna. Creo que nos muestra eso. O sea, empezamos a ver cómo es esa perspectiva, ese panorama que tenemos. O sea, uno, es adaptativa. Dos, si me está sobrepasando, pues puedo encontrar maneras de gestionar. En su defecto, pedir ayuda para que me enseñen a gestionar. Tres, hay momentos en los que puede ser más efectivo hacer silencio y retirarme que quedarme y agarrarme. ¿Sí o no? Y algo muy importante que quisiera complementar, en esos ejercicios de acción opuesta donde me retiro, muy importante, me retiro, me calmo, y sin duda alguna hay que volver a solucionar. ¿Sí o no? Sí, tal cual. Acá, perdóname, acá la idea no es retirarse para castigar al otro, porque eso sería seguir alimentando la ira. Por ejemplo, en un tema de pareja, ay, me retiro para que sufra. No, o sea, me retiro para darme el espacio de enfriar, de que la otra persona también enfríe, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a los que nos están acompañando, pero uno a veces se retira, no necesariamente porque la ira de uno ya está en un punto de no retorno, sino porque uno ya está leyendo el no retorno en la otra persona. O sea, uno se quita porque ya ve que el otro se está pasando mucho y uno se va también para permitirse ese espacio. Eso también eventualmente puede llegar a pasar. ¿Sí? Si uno está muy atento a uno mismo, uno también sabe leer la respuesta de ira en otra persona. ¿Mm? Entonces,
definitivamente es eso, es para enfriarse. Las emociones tienen una curva y la ira va a bajar, necesariamente va a bajar. Todos hemos hecho cosas con ira que después decimos, ¿por qué hice eso? Qué vergüenza, ¿por qué hice eso? O qué culpabilidad, depende de lo que haya sido, ¿no? O qué dolor, si es que usted se lastimó con algo, dañó algo, rompió algo. Entonces, permitir que esa ira baje un poco, darle cabida porque te está informando algo, pero permitirle que esté en un punto donde la puedes manejar. Uno puede tener conversaciones estando muy molesto y sí se puede, sin que escale, no necesariamente tiene que escalar. Así es. Ok. Hay una pregunta que no contestamos, que nos hicieron hace un montón de tiempo y estamos hablando de traerla, que nos la hacía Marcela Santander. Ella nos preguntaba, ¿la ira puede ser consecuencia de alguna enfermedad o de algún neurotransmisor que no está funcionando? Sí puede ser consecuencia, o sea, bueno, de hecho hay un trastorno específico que explica las conductas explosivas, que es el trastorno explosivo intermitente, y el trastorno explosivo intermitente tiene que ver con pautas de crianza y también tiene que ver con un tema de neurotransmisores, no es algo específico, no es como un neurotransmisor que esté fallando, sino que tiene que ver más con un tema de todo el sistema de regulación emocional, pero acá estamos hablando ya de personas que es que de verdad, o sea, todo es motivo de tirar, romper, gritar, o sea, es algo muy constante, ¿sí? Por eso ya se considera como un trastorno. Pero, por ejemplo, en accidentes cerebrovasculares, cuando hay daños en determinadas zonas, sobre todo ya lo que tiene que ver un poquito más con corteza, la ira aumenta. Cuando hay daños en ciertas áreas puede aumentar. Por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, la ira puede ser bastante alta y pueden ser muy violentos. En algunos retardos cognitivos también puede haber mucha ira y puede haber conducta violenta. En esquizofrenia puede haber ira y mucha conducta violenta. Acá ya me salgo como ya de otras cosas más relacionadas con conducta violenta un poquito más premeditada, como en trastornos de personalidad, sino exclusivamente con cosas biológicas. Con Ok. tumores también nos está diciendo Derly, justo que estaba viendo acá, efectivamente, con tumores sobre todo que están ubicados como en determinadas zonas, y sobre todo como tipo frontales o algunos que están como muy internos. Pues que los tumores igual te pueden volver más impulsivo, te pueden volver más agresivo. Está el famoso caso, ¿se acuerda? El que le enseñan a uno siempre, el de Phineas Gage, que Phineas Gage lo atravesó un tubo y el hombre era un sol de verano, o sea, la esposa dijo que era tranquilísimo, era calmadísimo. Después de que él tiene este accidente, un tubo atraviesa una parte de su, lo atraviesa de lado a lado en realidad, y hay un daño específico, pero él sobrevive y después se volvió borracho, impulsivo, le pegaba y todo fue por el daño cerebral, porque se afectaron un poco como todo el tema de las funciones ejecutivas y la planeación. Entonces se volvió mucho más impulsivo. Bueno, y bajo el efecto de sustancias también aumenta la probabilidad que seas más violento, porque no Ok. hay un control tampoco de tu conducta. Bueno, qué bien, oiga, y hablando de emociones, pues antes de proceder a lo que hacemos siempre, pues llega un momento para toda la gente que está conectada. Hoy tenemos que dar una noticia y un agradecimiento muy, muy fuerte. Lo voy a hacer yo, vieja Ceci. Arranco yo agradeciéndole a Cecilia que nos ha acompañado por varios años, 3, 4 años estuviste aquí con nosotros. Ceci nos acompaña hasta el día de hoy, muy conectados con Live. Ceci toma nuevos rumbos, va a seguir creciendo, va a seguir siendo esa gran profesional que ha sido. Y vieja Ceci, hoy sin duda alguna te estoy altamente agradecido por absolutamente todo. Todo tu apoyo, toda tu colaboración. Y pues queríamos hacer este último programa también en compañía tuya, pues nada, porque estuviste acá, fuiste quien impulsó esto, sin duda alguna. Fue la única que cogió la cuerda y la carreta que nos metiéramos en este rollo un 28 de octubre, en plena pandemia.
Y nada, quería darte las gracias, un abrazo, que la mejor vibra para ti, vieja, puertas abiertas, puertas abiertas. Ay, no, horrible, horrible esto. Nosotros que hemos hablado de todas las emociones y del gris y de lo importante que es sentirlas, bueno, las siento todas en un mismo momento. Nada, yo me siento súper agradecida. Este espacio para mí ha sido súper importante. Me encanta leerlos, leerlas. Y siento que también estamos haciendo como un cierre perfecto, porque tampoco es que vayamos a dejar botado este programa por acá, porque es muy importante para nosotros y para nosotras. Y yo me conectaré un resto y les haré preguntas súper corchadoras y siempre cuentan conmigo y me encanta haber estado en este espacio y siento mucha tristeza de irme, pero los cambios son el único constante, ¿no? Por ahí nos dice la dialéctica. Es real. Y en ese mismo orden de decirte adiós con extrema tristeza, pues también doy gracias y la bienvenida a la persona que estuvo con nosotros el 28 de octubre en nuestra primera emisión del primer programa, aquí a doña Angélica Nieto, que nos va a acompañar en este mismo espacio. La que después de ese sí le tiene más fe al programa. La que después de ese sí le tiene más fe al programa y con quien también arrancamos esto. Entonces, Nietico, bienvenida. Yo estoy aquí con una ambivalencia entre una tusa, pero también entre una alegría, entre se va a hacer sí qué tristeza, qué alegría que llega Nieto. Quédense las dos, o me voy yo y se quedan ustedes. Bienvenida, Nietico, a esta nueva etapa. Y a todos, pues los vamos a seguir invitando a nuestros programas, que sigan conectados aquí. También se nos va la vieja Nicole, también se nos va el viejo Emilio, también se nos va la vieja, ¿qué se hizo? La vieja Vanessa, porque también terminan. Entonces, Nietico, bienvenida a esta casa. Muchas por ahí gracias. Te están agradeciendo a ti, Ceci, en los comentarios y bienvenida, Nieto. Buena vibra, Ceci. Espero hacer por lo menos la mitad bien el trabajo que hizo Ceci todo este tiempo, la verdad. ¿Cuál es la dinámica entre ustedes dos? Es súper entretenida, es lo máximo, me parece súper chévere que queden. Por eso digo, es como casi poético, que tú que nos acompañaste en la primera hora vayas a ser quien continúa todo el resto. Sí. Y de resto, pues queda Hernán, pero Hernán ahí como que lo comenta, ¿sí? Ok, bueno, entonces gracias a dos grandes amigas, a dos grandes parceras que la vida me puso. También a los chicos que se nos van ya en este corte de su año práctica, se van a titular, espero que... Yo acabo de conocer a Emilio y ya me toca decirle chao. Ya le toca decirle chao. Hola, adiós. Entonces, nada, y obvio, pues respetando un poco la dinámica del programa, qué pena ser tan frío y saltar a esto. En 15 días vamos a tener un tema súper, hiper, mega interesante, y es que vamos a hablar de todo lo asociado a violencia y abuso en adultez mayor. En todo ese proceso de envejecimiento, lo que termina sucediendo con muchos de nuestros adultos mayores. Un abrazo y nos vemos en 15. Gracias por acompañarnos. Vale. Feliz noche. Chao. 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 Chao, sí. Chao. ¿Quién nos saca? Podemos acabar sin problema.